Hola a todos, bienvenidos a esta quinta semana de la materia de Filosofía de la Cultura. Mi nombre es Edgar y es un placer para mí resumir en 5 minutos la posición de Jacinto Choza al respecto. Con este propósito, me propongo revisar los 5 temas principales de la lectura de la semana, siguiendo el mismo orden propuesto por el autor. En primer lugar, revisaré lo que es la cultura animal, contrastándolo contra la cultura humana. En segundo lugar, se revisará la cultura y la concepción del mundo. En tercer lugar, la historia de la filosofía de la cultura. En cuarto lugar, la crítica filosófica de las concepciones del mundo. Y finalmente, la cultura como tema de la filosofía. Sin más preámbulo, vayamos a fondo. En el primer tema propuesto por el autor, se explica lo que es la cultura animal diferenciándola contra la cultura humana. En opinión de Choza, el hombre en su vida animal tiene por función cumplir el ciclo vital, es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, en el caso del hombre, esta dotación genética e instintiva no es suficiente para permitirle cumplir su ciclo vital. Es por eso que es necesario del aprendizaje, es decir, del cambio ilimitado del hombre sobre la naturaleza. Gracias a esta capacidad de aprendizaje puede adaptarse a todos los medios y puede adaptar los medios a sí mismo. En términos generales, Choza es de la opinión que dado nuestra capacidad de aprendizaje es ilimitada, también la cultura lo es. El segundo tema propuesto por el autor, la cultura y la concepción del mundo, empieza por determinar el nacimiento de la antropología en la primera mitad del siglo XX, a través de los trabajos de Malinowski, quien intenta explorar las relaciones entre el ciclo vital, es decir, las funciones de nacer, crecer, reproducirse y morir, y sus correspondencias en las instituciones humanas, en particular en los sistemas de conducta rituales. En términos generales, la antropología de Malinowski puede ser definida como una disciplina funcional, en el sentido de que intenta determinar cómo es que las funciones de los diferentes individuos constituyen el procedimiento de las necesidades del grupo en su conjunto. Esta base sirvió también en el ámbito anglosajón a la constitución de la llamada antropología científica de corte positivista, dado que se fundamenta en el método científico experimental. En el tercer tema propuesto por el autor, se revisa brevemente la historia de la filosofía de la cultura, dividiendo esta en dos etapas fundamentales. La primera, una etapa clásica, que correspondería desde el mundo grecolatino hasta el Renacimiento, y una etapa moderna, que nacería con el idealismo alemán hasta nuestros días. Dos fundamentos principales son desarrollados en la etapa clásica. La primera, de herencia griega, respecto de la oposición de la naturaleza con respecto a las obras del hombre. Es decir, el contraste que guarda la physis contra el nomos. Y el establecimiento de que existe un logos diferenciado de la naturaleza física con un logos de la vida social y de la vida política. En términos generales, esta distinción entre la naturaleza y las obras del hombre continuó durante la Edad Media y el Renacimiento, teniendo pequeños cambios. Una noción renacentista interesante de resaltar es el hecho de que las ciencias en su conjunto son consideradas dentro del ámbito de la contemplación, es decir, dentro del año del diseño y del ingenio del hombre. Y por lo tanto son actividades dominadoras y transformadoras del medio, es decir, constructoras de cultura. Desde el punto de vista de la etapa moderna, esta se inicia con el idealismo alemán, específicamente con los desarrollos teóricos de Hegel,
al establecer una similitud entre la filosofía de la cultura y la filosofía de la historia. También se hacen resaltar la obra de Dilthey, que como se sabe fue el fundador de la teoría hermenéutica con bases filológicas y el inaugurador de la llamada cultura humanística, es decir, de la diferenciación entre las ciencias positivas y las llamadas ciencias del espíritu. También es importante entender el parteaguas que generó el marxismo como una concepción filosófica que intenta diferenciar a la cultura como producto de los medios productivos y del materialismo histórico. Finalmente, y ya dentro de una base mucho más racionalista de tipo heideggeriano, se establecen los trabajos de Cassirer, Ortega y Gasset, incluso Adorno, como continuadores de una larga tradición de tipo noquiantiano que piensa establecer los principios de la facta de efectividad metafísica para dar cuenta de los fenómenos, pero al mismo tiempo de distanciarse de los principios de la ciencia experimental positivista, tratando de buscar nuevos derroteros y nuevas explicaciones al fenómeno de la cultura. Un dato curioso que resalta el autor es que la noción humanística de Dilthey, de la cultura, estuvo originalmente asociada al ámbito artístico y al ámbito literario, antes de convertirse en objeto de especulación filosófica. Es decir, que la filosofía le debe al arte y a la literatura una cantidad de desarrollos y concepciones que por sí misma la filosofía no pudo haber desarrollado. En el cuarto tema propuesto por el autor, la crítica filosófica, se trata de explicar la diferencia que existe entre la filosofía y la concepción del mundo. En términos generales, Chaucer es de la opinión que la filosofía realiza una fundamentación crítica de la cultura, en tanto que la concepción del mundo solo describe sin indagar sus supuestos. En este sentido, el autor sitúa filosóficamente el nacimiento de la crítica filosófica de la cultura en la fenomenología de Husserl y el existencialismo de Heidegger, que sirvieron de fundamento filosófico a las llamadas ciencias del espíritu de Dilthey, a las cuales me he referido anteriormente, y que inauguraron el llamado giro hermenéutico, tanto de Ricord como de Gadamer, incluso de Wittgenstein. Cabe resaltar que gracias a estas anticipaciones fueron posibles las obras antropológicas de dos autores leídos en semanas anteriores, como lo son Hertz e incluso las referencias de Said. Finalmente, la deconstrucción de Derrida constituye la cumbre de esta crítica filosófica de la cultura y de los desarrollos contemporáneos para entender la fundamentación crítica de la misma. En el último capítulo, La cultura como objeto, el autor se propone hacer un balance de los problemas contemporáneos respecto de la cultura, resumiéndolos en dos grandes tipos. La primera es aquella posición que cree que solo la cultura es posible entenderla a través de la diversidad, en el reconocimiento de la diferencia y de la existencia de múltiples expresiones culturales, donde solamente el reconocimiento de la entidad y de la alteridad se da a través de la diferencia. Y en sentido contrario, aquella posición filosófica que considera que el mundo se encarrila hacia una visión única de la cultura, en gran parte derivado por el efecto económico, político, social y comunicativo de la globalización, en el cual el papel de la reflexión y de la crítica jugarán un papel primordial de la cultura como objeto. A modo de conclusión,
quisiera resaltar la importancia de 3 ideas generales expresadas por Chaucer en el texto. En primer lugar, la vigencia que guarda la noción de cultura como oposición a la naturaleza, de corte griego. La segunda, la pretensión positivista de la antropología científica, de aplicar los métodos teórico-experimentales de la ciencia para la concepción de la cultura. Y la tercera, la creación de las ciencias del espíritu como camino alternativo de la filosofía para entender lo que son las obras del hombre dentro del contexto de la cultura. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Me despido de ustedes y los espero para una discusión fructífera en el próximo foro. Hasta luego.